Bienvenidos a este nuevo episodio de Flipping Master, el podcast. La verdad que esta es una rutina semanal, todos los viernes a las 2:34, que yo disfruto mucho. Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia que va creciendo. Nos están escuchando de muchos países y me voy a permitir leerlo. Nos están escuchando o viendo de muchos países y les quiero agradecer a todos que nos sigan de Argentina, Chile, España, Colombia, Estados Unidos, México, Bolivia, entre muchos otros países. Más de 22 países nos están siguiendo este podcast donde quieren seguir el mundo del flipping. Así que para mí es un placer saber que ustedes están ahí, que nos escuchan, que disfrutan de estos encuentros, de estos episodios, donde de verdad queremos darle valor, contarles lo que sabemos sobre flipping y que ustedes vayan conociendo mucho sobre este negocio que nosotros amamos. En este episodio me acompaña como co-host Laura Casas, mentora de Flipping Master. Hola Lau, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Vir? Bueno, gracias por invitarme nuevamente a participar de este podcast sobre flipping inmobiliario y también, agradecerle a toda la audiencia de muchos lugares del mundo que nos acompañan, también nos escuchan y están interesados en este negocio. Hoy también nos acompañan, está un exitoso flipero argentino, Tommy Cabuli, está con nosotros y le queremos hacer un montón de preguntas sobre este negocio, así que bienvenido, Tommy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vir, Lau, la verdad que un honor. Y acá estamos para develar todos los misterios de un viejo flipista. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Me gusta. Es más, le dice flipista, nosotros le decimos flipero, me encanta. Está todo en construcción, el sector del flipping como tal. Está en construcción en la mayor parte de los lugares de Latinoamérica y de Argentina, que es donde estamos nosotros ahora. Y vos has sido uno también de los pioneros que empezó a llamarle flipping. Nosotros también le llamamos y hemos empezado a ponerle nombre a una actividad vieja de comprar, remodelar y vender, a ponerle nombre, a ponerle una metodología, a ponerle una forma de hacer este negocio. De alguna manera también cuando uno inventa palabras o empieza a adaptar palabras, uno le puede decir flipista y otro le puede decir flipero. Así que bueno, Tommy, presentate vos primero y después presentate en términos flipero, de tu experiencia en el mundo del flipping. Bueno, un poco como cuenta mi perfil, acabo de cumplir 30 años, soy un emprendedor por naturaleza, mi primer emprendimiento fue gastronómico, el primero formal, antes hice alguna que otra fiesta en la secundaria, viejos vicios, y mi primer emprendimiento fue gastronómico, fue Kenko. También popularizamos la ensalada de sushi acá en Capital y en zona norte, se volvió muy popular, y un poco también fuimos los pioneros en 2017 a hacer pedidos por WhatsApp, que eso también nos ayudó mucho a un diferencial. Siempre me gustaron los nichos, siempre me gustó copiar ideas y tratar de llevarlas a un formato profundo y esto de equivocación y de aprendizaje. Y luego de eso tuve un breve paso por el sushi, pero importando máquinas de Japón. Me hice representante de la empresa Audiotécnica, pero de su rama de sushi, y traje robots de Japón que hacían sushi, y armé la primera fábrica industrial en Villa Martelli. Y historia larga, corta, y hacíamos 20.000 piezas por día, 1.500 bandejitas, las vendíamos a dietéticas, a distintos lugares. Y después viendo a un youtuber siempre muy autodidacta, viendo a un influencer español, César Rivero, que seguramente lo conocen, dije, esto es para mí. Tenía una especie me salía fácil el hecho de negociar, de comprar,
Y fue así que aprendí viéndolo, me animé a mi primer propiedad, que fue una locura. Y otra vez, la historia larga corta es que hoy estamos después de 130 flips, que también le decimos flips, no sé cómo le dicen ustedes, con un gran equipo que pasamos por todas, que vivimos todas, y un poco es contar esa experiencia, todo lo que vivimos en esta experiencia que fue larga, pero en poco tiempo, porque habrán pasado 3 años y medio, 4 años en total y un montón de experiencias. Un montón de experiencias y un montón de flips en paralelo que tenés que haber tenido con ese volumen. Con lo cual, a ver, te hago una pregunta que tiene que ver con el final, pero yo digo que es más fácil hacer 10 o 15 flips por año que hacer uno solo, porque cuando uno hace uno solo es todo artesanal. Tenés que meter en el mercado, entenderlo al mercado, tenés que conseguir un contratista, después lo desvinculás, después lo tenés que buscar y está en otra obra, vender. Ahora, cuando uno logra escalar el negocio y vos has hecho una escalada fenomenal y de corto plazo, es más fácil en un punto porque se puede como estandarizar, sistematizar un proceso. Siempre estás comprando, siempre estás remodelando y siempre estás vendiendo. En tu experiencia, ¿vos crees que es así? Yo creo que por un lado sí, pero por otro no tanto. Yo creo que el flip en lo particular, para escalarlo, es una disciplina muy compleja de escalar. Por un lado, obviamente la economía de escala ayuda, el conocer el mercado y cualquier profundidad y experiencia dentro de un sector o hacer muchas veces lo mismo ayuda y ayuda sobre todo a entender. Pero creo que el flip tiene esta cosa increíble y difícil de que cada producto es un mundo, de que cada propiedad es un mundo, de que cada vecino es un mundo, de cada ampliación o o cada propiedad tiene ese pequeño detalle que lo hace tan distinto y que te permite la creatividad, que también eso después nos da el poder de diferencial. Y después tenés un tema con el fondeo, porque creo que no se habla mucho de esto, pero depende cómo organices el esquema empresarial, pero las oportunidades son escasas. En mi caso tenía una empresa con captadores, le llamamos captadores, buscadores de oportunidades, ¿no? Cuando crecí, que llegamos a tener 18 o 20 horas en simultáneo. Los captadores tienen que alimentarse y tienen que comprar, que de eso viven, y para poder comprar tiene que tener mucho dinero atrás, pero también vos tenés que tener el equilibrio de cómo estructurar, porque si pedís dinero y el dinero te cuesta una tasa si lo pedís prestado, o el inversor necesita ya comprar porque le prometes un tiro, un retorno alto entre que haces 2 por año, es todo muy, muy finito y necesitas inversores muy fidelizados y que entiendan el negocio, y no es mercadería que podés comprar, estoquear y vender, y tiene como ese equilibrio muy complejo entre inversor, captador, que si no le das suficiente mercadería, compraste 4, estás con 4 activos. Yo por eso, y de hecho creo que esto nunca lo conté, pero yo escalé mucho gracias y por mis captadores, porque no le podía decir que no, si ellos encontraron una oportunidad que era un negocio. El virtuosismo de flipping es conseguir la oportunidad, que es lo que a todo es el inicio del negocio, el verdadero diferencial, desde mi punto de vista. Entonces, si un captador traía una oportunidad de negocio espectacular, yo por ahí no tenía el dinero y tenía que salir a conseguirlo o a pedirlo, y a veces comprábamos no sin dinero, pero con la proyección de que tenía que ser un negocio espectacular. Entonces muchas veces un negocio que no podíamos rechazar, no teníamos la caja pertinente porque no habíamos vendido el flip anterior, pero yo si le decía a un captador, che, esto no se puede comprar, chau, se me iba. Y entrenar un captador, que les mando un saludo a casi todos, entrenar un captador es una tarea dificilísima, de mucho liderazgo, y son tipos con un olfato de negocio que no se encuentra en el mercado. Entonces, al final, yo creo que escalé mucho por mis captadores, porque eran tan buenos y conseguían negocios tan importantes que tenía que rebuscármelas a ver cómo salía ¿Y a fondearlos. cómo hacías, Tommy? ¿Tenías una sola caja para todos los flips o una caja por flip con un inversor asignado a ese flip? No, yo creo que uno también de mis claves o de algo que me ayudó un montón fue el hecho que yo nunca mezclé ni cajas, ni bola de nieve, ni nada por el estilo. Nosotros teníamos un inversor por flip y una caja, y cada
negocio iba en paralelo, iba cada uno por su lado. Incluso también de mis virtuosismos fue no mezclar inversores, porque al final yo siempre digo que el inversor, yo le daba todas las garantías al inversor, obviamente que ponía a nombre suyo o de la empresa la propiedad y demás, pero también le daba la potestad de poder elegir cuándo querer bajar el precio. Obviamente yo lo guiaba y lo ayudaba, pero al final yo siempre trabajé mucho para mis inversores. Eso, a medida que uno va creciendo, va mutando y es parte del camino. Hoy uno puede tomar las decisiones con otro fundamento y otra experiencia, pero siempre le decidí que los inversores tomen la decisión de a qué valores vender. Si vender o no y a qué valores bajar y cada cuánto. Y si yo tenía 2 inversores en una misma propiedad, eso se hubiese dificultado. Claro. Entonces, y ni que hablar que las garantías mixtas complicaban mucho. Y decime, con respecto a la injerencia del inversor en la venta, ¿también la tenía si el inversor quería vender más caro? Porque nosotros es ahí donde decimos que a veces el inversor pone un freno de mano en el ciclo, que este es un negocio de rotación. Por supuesto, si hay que bajar el precio, sí o sí necesitamos la aprobación del vendedor. Pero a veces el vendedor quiere poner un precio más alto porque se entusiasma y se enamora de lo que hicimos. Gran pregunta, y justo ese nunca fue nuestro problema, porque nosotros siempre planteamos y fuimos siempre muy numéricos y plantamos distintos planes de negocios o escenarios de rentabilidad, y siempre fuimos, la verdad que teníamos bastante buen ojo, obviamente nos los dio la experiencia. Pero no, yo creo que el inversor decidía más cuando había una oferta más baja, que es lo usual, sobre todo en otra coyuntura. Hoy cambió un poco. Nosotros arrancamos Flip cuando compramos a $700 el metro y vendíamos a 1.600, 1.500. Hoy no puedes comprar en menos de 1.200, hay de todo siempre, pero 1.200, 1.300 o 1.400 y vender en 2.200, 2.200, 2.400 dependiendo del producto también. Pero generalmente pasaba más con una oferta baja y explicarle el costo oportunidad de adquirir otro flip, que ahí también se te arma otra dinámica difícil, que es, hay otro flip, tenemos los captadores, reforzaron algo, entonces es un juego de costo oportunidad, de tiempista, que hay que manejarlo con una cintura para escalar muy muy amplia, y creo que por ahí eso nunca se vio en la empresa, y es uno de los grandes desafíos de escalar Flip. Ahora, eso en Estados Unidos o en otros lugares no pasa, porque vos podés pedir crédito a un banco, entonces el privado, no tenés tanto la acción del inversor privado, entonces viene un negocio, si quiere un privado excelente, si no vas al banco y terminás. Entonces creo que ese es un desafío. Hoy por ahí con el crédito cambió, la verdad que yo nunca hice Flip con crédito, pero puede llegar a cambiar y puede ser un escenario muy favorable para todos. Puede ser, sí. Yo creo que sin duda que aparezca en el mercado un crédito privado para poder financiar el flipping puede cambiar completamente las reglas del juego. Contabas recién que captabas las oportunidades y que tenías recién ahí que salir a buscar los inversores. ¿Se manejaban de ese modo o estaban esperando que se liberara un cupo de algún inversor que ya tenían para salir a buscar la oportunidad? ¿Cómo manejabas eso? Había, como en nuestro mercado, bastante especulación, tenía inversores fidelizados, pero que también el costo de oportunidad lo tienen. Un inversor siempre tiene un costo de oportunidad de hacer otro negocio, y vos cuánto podés frenar a un inversor de que no ponga el dinero en otro lugar y cuánto le podés prometer. Yo siempre fui muy muy respetuoso con el dinero de terceros, ni que hablar, pero con la palabra de este famoso costo de oportunidad. Obviamente que el inversor se entusiasma y le encanta hacer flips como pasivos. Nosotros también siempre propusimos a los inversores, era más ir a ver la propiedad cuando estaba terminándose, salir a comer, más amenity, y hacerlo disfrutar y hacerlo partícipe en pequeñas decisiones, no de negocio, sino ir contándole y que lo disfrute. Respondiendo a tu pregunta, había mucho de especulación. Teníamos inversores fidelizados, pero si venía una oportunidad muy grande y que no teníamos el inversor, o ya el inversor ya tenía todos los cupos tomados, ahí es donde salíamos a obtener nuevos inversores. Me encanta lo que decís de costo de oportunidad, y quiero que hablemos un segundito de eso. Y siempre nuestros inversores tienen un costo de oportunidad. Nosotros les damos una renta, le ofrecemos un negocio
y que participen de la rentabilidad de ese negocio. Y siempre el inversor tiene que hacer sus números, porque el inversor que tenemos que buscar es un inversor que sepa hacer inversiones, sabe ganar dinero, tiene que saber invertirlo, no tenemos que buscar un inversor que no sepa de negocios. Entonces nosotros tenemos que saber de negocios, saber de inversiones y siempre ir midiendo el costo de oportunidad que pueden tener nuestros inversores. A veces puede ser, ese costo de oportunidad puede ser un negocio financiero, porque a veces la tasa de interés se pone mucho más interesante. En Argentina, por ejemplo, y uno termina compitiendo contra el banco. A veces puede ser otro tipo de negocios. Incluso muchas veces el costo de oportunidad es un empresario que puede poner ese dinero en su propia empresa. Eh, ¿Cómo crees vos que son? Porque, digo, también puede ser un inversor en criptomonedas, puede haber inversores de todo tipo, pero no son nuestros inversores tradicionales de flipping. ¿Cómo definirías vos que es el inversor de flipping y cómo definirías vos además que era como el costo de oportunidad que vos mirabas que más miraban los inversores? Gran pregunta. Yo creo que algo muy glamoroso del flip es la tasa interna de retorno, que obviamente al ser proyectos que pueden oscilar entre los 5 y los 9 meses, a veces un año dependiendo del proyecto, son proyectos que por ahí puedes hacer 2 en un año, entonces te dispara el TIR. Pero yo creo que el inversor ideal es una persona que está inactiva, que ya hizo sus ahorros, que está trabajando pero lo que le gusta ya no está detrás del dinero y que tiene... la verdad es que en realidad me retrocedo. Inversores yo tuve de todo envergadura, empresarios muy exitosos, gente que vendió inmuebles y no sabía qué hacer con el dinero, pero creo que es el mismo inversor que busca una propiedad para renta o la persona que quiere invertir en activos seguros, pero con mayor rentabilidad y que por ahí le gusta más lo dinámico, más dinámico que un alquiler, y un inversor que le gusta acrecentar el capital. Para mí tenés dos tipos de inversores, el que busca renta y busca la comodidad de vivir, y también tenés el que busca generar dinero con el dinero y ir aumentando el capital. Obviamente que el flip está más pensado para aumentar el capital y obviamente que también hemos armado escenarios donde sacá del capital que vas ganando, sacá para vivir y transformamos a ese inversor rentista en un inversor flipista. Y eso es un poco de la creatividad. Pero creo que nosotros tuvimos una época, hoy creo que un poco cambió, pero tuvimos una época donde era realmente muy rentable el flip. Entonces, los números hablan por sí solos. Si vos tenés una tasa interna de retorno de arriba del 20% para el inversor o arriba del 15%, y no competís contra absolutamente nada. Lo otro podría ser más timba financiera, que ya es un perfil mucho más riesgoso y de mayor volatilidad. Pero versus un alquiler o versus una compra en pozo, creo que ese es nuestro mercado. Y ese es lo que mira el inversor nuestro, que en general el inversor de flipping es un inversor inmobiliario, es un inversor que compara con otras cosas y ahí es como muchas veces que depende del momento, por supuesto, pero nada ofrece los plazos del flipping, que es entrar y salir en meses. Todas las otras inversiones son muy de largo plazo y también muchas veces nada ofrece en temas inmobiliarios esta rentabilidad tan atractiva. Pero estoy 100% de acuerdo en que el inversor no está mirando, no es un inversor sofisticado que esté invirtiendo en la bolsa y comparándose con esto. Es un inversor que tiene un dinero y de vez en cuando lo invierte en real estate, lo invierte en temas inmobiliarios. Entonces es un inversor que está familiarizado con una compra donde uno dice es seguro, es más barato, puede estar a tu nombre, hay muchas seguridades y además disfruta de esa transformación, porque hay muchos programas de tele, vieron que la gente, todos amamos las transformaciones en un punto y creo que eso no es la excepción para nuestros inversores. Sí, y te agrego algo que para mí es fundamental. No sé si ustedes lo hablan mucho, pero para mí siempre fue mi foco y uno de los speech principales, que es el famoso margen de seguridad. Vos al comprar un inmueble en oportunidad, tenés ese famoso margen de seguridad donde si las cosas van medianamente mal o no se hizo un trabajo muy, muy bueno, lo peor que te puede pasar es o ganar muy poquito o quedar igual, cosa que en inversiones incluso de pozo o de otro tipo, no es ese, el costo de oportunidad es todavía
mayor de pérdida. Entonces creo que el margen de seguridad y nosotros un poco cómo esquematizamos. Nosotros siempre decimos que en las ganancias somos socios, pero en las pérdidas también. Eso fue un speech que a nosotros nos ayudó mucho. Y que también somos fundamentalistas de eso. Como obviamente que si nos va bien, nos va a ir bien a todos, pero si nos va mal, también estamos ahí para sortear por todas las veces que nos fue bien. Está buenísimo esto que estás contando de cómo se trabaja de alguna manera en equipo, esta sensación que tiene el inversor de flipping, que está invirtiendo dinero y está agregando valor, ¿sí? Porque al transformar también no es solamente una inversión donde uno tiene un retorno, sino que también hay una parte más hedonista de esta cosa de decir, estoy aportando un valor a mi ciudad, a una propiedad, estoy generando nada, terminando con mi inversión, tengo un producto terminado que alguien va en algún momento a disfrutar, estoy mejorando algo que está abandonado. Hay un disfrute atrás de todo eso, yo lo observo. Y esto que decías vos del tipo de inversor que va a lo seguro, que tiene este margen de seguridad, es un negocio muy rentable, que le da un margen de seguridad enorme al inversor, porque esto de sentir que en el peor de los casos no gano, te da la sensación de que no hay riesgo. Sin dudas. Y la rentabilidad no solo es numérica, sino es ese. Yo creo que la variable del margen de seguridad tiene que ponderar en la ecuación total. Entonces, si a mí me ofreces un 11% o un 13% mucho más seguro que un 10% en bonos, y yo voy a ir por el 11 o el 13. Ahora, tenés que contarme la historia de por qué el 11 o el 13% es más seguro, y que en este caso nosotros tenemos como lema y como frase, compramos historias, no propiedades. No sé cuál tienen ustedes. Me encanta. Nosotros no tenemos ese lema, pero sí tratamos de... Cada propiedad que uno va a ver te cuenta una historia, ¿no? Y estamos tratando de rescatar, estamos con un libro, algunas cosas que ya le vamos a contar en los siguientes episodios, pero siempre las casas que visitamos nos cuentan historias. Y hay mucha belleza también en ese abandono que tienen muchas de las propiedades. Decime, Tommy, con el tema de la remodelación, porque uno compra historias, compra propiedades y las transforma. ¿Qué metodología tenían ustedes para no pasarse de rosca, para no quedarse cortos, para definir el alcance y la calidad de la remodelación? Porque yo digo, siempre los advierto a todos los que quieren empezar en este negocio, y ahora le estoy hablando a vos que nos estás escuchando, el mismo que te mete en el negocio, que es el entusiasmo por las transformaciones, es lo que te saca del negocio. Porque vas a empezar a transformar de más, a querer posar para la foto, a hacer una cosa hermosa y ya te empezás a fascinar y enamorar de la transformación y no del Excel y no del resultado y no de darle rentabilidad a tu inversor. Y el mismo entusiasmo que te metió en el negocio te saca. Así que uno tiene que como domar ese entusiasmo transformacional que también nos disfrutamos todos los que hacemos flipping. ¿Cómo es la metodología de ustedes? Nosotros pasamos por muchas etapas. Yo creo que también es muy coyuntural. No es lo mismo hoy este costo de construcción que el de antes. Antes por ahí podías apostar un poco más o poner un poco más de dinero en la propiedad. Hoy está bastante fino el negocio en general. Entonces hay que tomar muchísimo mejor y ponderar muchísimo mejor dónde va a ir cada dólar de inversión en la reforma. Pero nosotros hicimos, primero en el análisis de mercado, éramos muy exhaustivos con el análisis de mercado y entendíamos muy bien la zona donde comprábamos. Ejemplo, si comprábamos en Devoto, entendemos que ahí por ahí buscaba una familia, entonces un pH buscábamos que sea de 4 ambientes. Definimos mediante distintos consultores los distintos consumidores finales. Si comprábamos un bloque de propiedades que por ahí terminaba en renta, el foco terminamos haciendo propiedades de Airbnb para vender directamente la renta. Entonces yo creo que un poco tiene dos respuestas a esta pregunta, que es entender, hacer un análisis de mercado exhaustivo en la compra, que después potencialmente te tiene que servir para la venta, definir tu tipo de cliente, depende de la zona, cerca de universidades o tenés que buscar un tipo de producto, y si vas a una zona más residencial tenés que trabajar y apuntar a otro tipo de producto. Y después yo creo que a nivel en dónde poner el dinero, si un poco enfoca ahí la segunda parte de la pregunta, nosotros pasamos por todas. Yo creo que lo barato sale caro. Creo que
trabajar con profesionales de experiencia en la obra mitiga un montón de tiempo, de rehacer. Y después, en cuanto a lo estético, nuestra premisa siempre fue dejar algo mejor que la competencia a precio de pozo, un producto terminado, listo para estrenar, o incluso un 10-15% abajo. Ejemplo, si en Devoto hoy están vendiendo 2007 el metro en pozo, nosotros por 2003 tenemos que dejar un producto similar, un 15, un 20 abajo de pozo, para competir versus el pozo, que igual tiene 2 años o 3 que puede terminar, y llegar. Eso hoy se volvió un poco más complejo y creo que el spread está más fino que nunca. Hoy por ahí competís un poquito más contra el pozo y el diferencial es algo terminado versus en pozo. Pero bueno, ¿qué te permite el flip? Que los productos son distintos. Un pH tiene para hacer distintas cosas. Y los departamentos viejos tenían otra distribución y los living eran más generosos. Hoy se atomizó todo en todo sentido. Entonces te permite tener productos distintos. Eso también. Bien, buenísimo. O sea que lo que vos intentabas hacer o intentas hacer siempre es tratar de tener un excelente producto que sea súper competitivo, pero a menor precio, cosa que el consumidor cuando vaya a elegir, nada, ni dude para qué lado, en dónde poner el dinero. Y te pregunto, en los primeros flips, que me interesa saber cuándo arrancaste, tu historia, el primero, el segundo, cómo empezaste con esto, tu experiencia en todo, en la búsqueda, en la remodelación y en la venta, que nos puedas contar tus inicios. Y los inicios, qué épocas. Creo que fue en plena pandemia o terminando la pandemia. Pasaron tantas cosas que no recuerdo bien. Sí te puedo decir que era un loco de la búsqueda, un loco de la captación, y que desde Facebook Marketplace hasta, bueno, obviamente todos los portales, persona que veía, trataba de entender y de conseguir el producto, y fue muy loco. Creo que mis primeras compras fueron por Facebook Marketplace, que hoy está prohibidísimo por los riesgos asociados, que obviamente hoy ya nosotros el valor del tiempo, le damos un valor al tiempo muy, muy alto, entonces por ahí hasta mitigar que la persona sea seria en Marketplace o que tenga los papeles, es un tiempo que hoy no nos podemos dar. Pero volviendo, fue en Marcelo T. de Alvear 1653, eran 2 propiedades en block de una misma sucesión, que yo creo que a Fabi le hicimos uno de los actos de una de las mejores cosas que pudimos hacer a nivel persona, que estaba por perder la casa y pudimos tasar su propiedad, obviamente un valor competitivo, y le pagamos la sucesión con un abogado, Julio, que le mando un saludo, y estaba a punto de perder la propiedad, le bancamos la sucesión, le pagamos un alquiler para que se vaya y reformamos 18 metros cuadrados con entrepiso, que nosotros en esa época no ponderábamos, no sabíamos lo que era, y pensamos que era 40 metros o 36, pero en realidad arriba era 1,73. Entonces, yo Matu lo puede saber, que trabajaba conmigo, creo que fueron a verlo 76 personas ese departamento y ninguno ofertó. Y en esa época, errores de principiantes, llegamos a tener 36 inmobiliarias que trabajan en la misma propiedad. Entonces era como toda una locura de una ferocidad y de esto, ¿no? Proactividad y ir para adelante. Hoy, obviamente, fueron infinitos actos de inconsciencia seguidos, pero que me trajeron y nos trajeron hasta acá. Y no, fue buscar en los portales, creo que me acuerdo, había un portal de contratistas y vino una persona en un auto rojo muy llamativo, en un Mercedes llamativo, que decía cualquier otro se hubiese alejado, y Nacho fue nuestro constructor y hizo una obra por 2,50 pesos, que le mando un saludo, y nos hizo después, compramos en calle Verduga también, en Boulogne, terminamos con un Tarquini violeta, no, todas locuras, que bueno, viste, uno
va haciendo camino al andar y creo que está muy bueno esto que estamos haciendo nosotros y que hacen ustedes de poder transmitir experiencia, porque yo estaba ciego o lo veía a César Rivero en España, pero estábamos solos y no nos podíamos apalancar de nadie. Y creo que, bueno, ustedes con la escuela y demás, creo que ayuda un montón, mitiga un montón de tiempo, de riesgos, de un montón de cosas que la sana inconsciencia te da experiencia y te da otro tipo de experiencia y te ayuda, pero también te la hace pasar muy mal, el ojo tiembla, bueno, sabemos todo lo que es estar estresado. Nosotros podemos ayudar a tratar de que eviten estos errores, todos estos aprendizajes que hemos tenido todos a los golpes. Sin embargo, algo que decís vos muy interesante, que es este proceso que tuviste casi dopamínico de búsqueda de propiedades, que tiene que ver con conocer el mercado, con recorrer todo tipo de fuentes y espacios para buscar propiedades y ahí encontrar las oportunidades. No. Este es un negocio donde el laburo de captación, el laburo de encontrar la oportunidad implica una casi obsesión por meterse a conocer bien el mercado hasta que en un momento ya la detectás simplemente con verla rápidamente. Al principio es un esfuerzo enorme entender dónde está, cómo encontrarla, cómo descubrirla a veces, porque a veces las propiedades se descubren como oportunidades. Sí. Así que esto que contabas vos que te sucedió al principio me parece que es necesario y que esa experiencia que cualquier persona que se meta en este negocio tiene que hacer. Sí, no hay que comprar una sucesión sin terminar, pero sí. Vir, vos que estuviste en el mercado de Estados Unidos, yo creo que lo que tiene Capital Federal, Buenos Aires y la Argentina en sí, es que es un mercado irregular también. No hay garantía de metro cuadrado tampoco como Zillow o otras plataformas que, ¿viste? Entonces yo creo que lo más importante también es agudizar ese ojo en ese análisis de mercado, agudizarlo y con comparables reales. Yo he comprado metros a $700 o incluso a $300 el metro cuadrado y no han sido negocios tan virtuosos. Y he comprado a 1.003 o 1.004 sí. Y han sido negocios aún más virtuosos. Entonces también la trampa del barato, yo he caído muchas veces y ese es el famoso margen de seguridad, pero es comparado contra qué. Y el análisis de mercado para la compra y en consecuencia el plan de negocios es sumamente importante y que viene de esto, de lo que decía, de buscar y de ver y de visitar y de entender y de hablar con inmobiliarios si uno no tiene inmobiliaria o de vender y entender muy bien al cliente que qué busca, porque nosotros trabajamos mucho esto también. A mí 53 metros bien aprovechados o 60, mis captadores huelen el metro cuadrado de compra en cuanto a la incidencia de metro cuadrado de compra, pero eso cambió mucho. Nosotros hicimos esa transformación de que el producto vale más que el metro. Entonces, ni que hablar que la zona y la ubicación, pero digo, el producto sí. Vale más que el metro, indistintamente de la misma ubicación. Hace muy poquito hicimos un podcast con Lau, donde hablamos de la relación entre el flipping y la moda. Y muy divertido el episodio, si no lo han escuchado se los recomiendo. Y Lau plantea ahí justamente que es como que un vestido sea más caro porque tiene más tela. No, el producto tiene que ser bueno, y la cantidad de tela es la cantidad de metros cuadrados. Sirve de referencia. Sirve para el inversor también, porque el inversor sí es un comprador de metro cuadrado eventualmente, y nosotros, todos los argentinos, estamos chipeados que mayor metro cuadrado es una mejor inversión, pero no el consumidor final desde mi punto de vista. Correcto, porque hay un multiplicador que tiene que ser un buen producto y tenemos que ser expertos, muy sensibles. A ver, como somos descartadores seriales de propiedades, siempre estamos descartando, analizando, descartando, analizando y descartando, los metros cuadrados promedios sirven como un criterio para descartar rápidamente o para negociar rápidamente. Pero cuando estamos frente a un producto que, como empezaste este podcast, cada producto es único, entonces, bueno, sirve para acercarse el promedio de cuánto está el metro cuadrado, pero después hay que acercarse a esa realidad de ese producto único y ver qué potencial tiene y realmente si no tiene metros de más, porque si no sería queremos vender un vestido más caro simplemente porque tenga más tela y eso nadie lo va a pagar. Me gustó esa analogía. Sí, es buenísimo, lo dijimos en un podcast de Flipping y Moda, surgió como un proyecto, una idea linda. Gracias por compartir tu experiencia con toda la gente que quiere meterse en este mundo y le parece es fundamental escuchar experiencias, historias como la tuya, sobre todo con todo lo logrado, con todo el camino recorrido que además te viene trayendo un montón de cosas más. Hay que animarse. Esperemos que hayan disfrutado
estos episodios con Tommy Cabuli. Ha sido un lujo. Gracias, nos vemos en el próximo Flip. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.